Hola de nuevo en el canal. Pues bien, como he dicho, vamos a seguir hablando de casteos. Esto es una pequeña introducción a cómo funcionan. Voy a comentar el texto y vamos a empezar a hacer algunos ejemplos combinados, ¿vale? Por ejemplo, ejemplos casteo. Vamos a hacer de string a float, ¿vale? Vamos a llamarlo cadena y vamos a hacer que sea 123.5 y número va a ser igual a float cadena. Con esto, lo que estamos haciendo es convertir un string a float. Vamos ahora a convertir un float a entero. Número float igual a 123.5. Número entero va a ser igual a int número float. Con esto convertimos un float en entero. Ahora vayamos a convertir un string en float. Cadena, por ejemplo, de nuevo, 123.5 entre comillas, número igual a float cadena. Pasemos a hacer un float a int entero. Pues será número float igual a 123.5 y ¿cómo lo haremos? Número entero int número flotante float. ¿Qué más? Float entero, pues vayamos a hacer un entero a float. Int a float. ¿Cómo hacemos este? Número enter 123 y número float, pues hacemos float y le pasamos el número enter. Como estáis viendo, esto es una función, como hemos tratado en el tema anterior, una función llamada float y le pasamos por parámetro un número. Esto es algo que alguien se encargó de programar para facilitarnos la vida, y vuestras funciones serán para lo mismo. De float a string, número float, pongamos 123.5 como hasta ahora, y cadena, por ejemplo, str, que es la función que utilizamos, número float. Y por último vamos a hacer de entero a string, número enter 123. Sé que estoy escribiendo todo el rato número enter, pero es que quiero que quede claro para no ir a buscar la variable más arriba. Entonces, cadena. Y cadena porque al final string es una cadena, entonces por eso estoy llamando así a la variable número enter. Entonces de esta forma lo que hacemos es castear, es decir, cambiar el tipo de dato, especificar un tipo de dato a un dato ya predefinido con otro tipo. Por ejemplo, a nosotros nos puede interesar que un dato que aparece como string sea un número. ¿Por qué? Porque a lo mejor queremos a realizar operaciones matemáticas y ese dato lo tenemos como string. Es una cadena de texto, un string. Nunca podremos realizar una operación
matemática 123 será 123 como si pone ABC, pero al convertirlo en un número sí que podemos aplicar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones exponenciales, y de ahí que sea útil, porque si no nos dará error. Será como si quisiéramos multiplicar A por J. Entonces, si os preguntabais en qué sentido puede ser útil esto de castear, pues ahí lo tenéis. Y como llevamos 5 minutos, vamos a hablar, por ejemplo, de las funciones de los números. Ya hemos hablado de suma, resta, multiplicación y división. Entonces vamos a hacer unas cositas un poco más profundas. Vamos a comentar todo esto. Vale, y números. Vale, vamos a hacer, después de los operadores aritméticos básicos, suma, resta, multiplicación y división, avanzado, aunque tampoco es extremadamente avanzado. Vamos a hacer, por ejemplo, que haga exponencial, ¿vale? Una potencia. Por ejemplo, potencia es igual a 2, por ejemplo, elevado a 5, ¿vale? Una división entera, por ejemplo, que no ofrezca resto, que el resto lo deseche. División entera. Por ejemplo, podría ser 10 partido entre 3. Vale, entonces, obviamente, daría 3, algo, pero en este caso queda partido. ¿Qué más? Pues mira, el módulo. Esto lo hacemos haciendo 10 entre porcentaje, 3. Es lo contrario de la división entera. También hay que tener en cuenta que hay funciones matemáticas incorporadas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el valor absoluto. ¿Cómo se hace? Pues con ABS. Si, por ejemplo, hacemos menos 5, nos tendría que devolver 5. Podemos aplicar también el redondeo con round. Si hacemos el número pi, 3,1416, y lo redondeamos a 3 dígitos, pues se quedará en 142. Redondeará este hacia arriba. ¿Qué más? Podemos hacer la potencia también, pero con POU. Por ejemplo, 2, hemos hecho antes 5, pues 2 y 5. Podemos hacer una raíz cuadrada. En este caso sería SQRT y el número, por ejemplo, un 21. También tenemos el valor máximo. Simplemente escribiendo max y pasamos una lista de valores, por ejemplo. Y el valor mínimo, lo mismo. Min. Vale, cuando pongamos esto, como veis aquí un pequeño error, es porque nos pide importar la librería match. Y ahora veréis, vale, porque esto está mal escrito. Match. Ahora sí. Entonces ahora sí que lo podrá ejecutar. ¿Por qué?
porque hay algunas funciones que son llamadas a librerías que nosotros hemos de importar, ¿de acuerdo? También podremos crear nuestras propias librerías que necesitaremos importar, ¿vale? ¿Y qué más? ¿Cuánto llevamos de tiempo? 10 minutos, vale, bien. Entonces, con esto, por ejemplo, como vamos a utilizar match ahora para hacer algunas más, voy a ponerlo aparte. Podemos hacer, por ejemplo, el factorial. De la misma forma necesitamos escribir match factorial. Si escribimos, por ejemplo, 5, como hemos visto antes, la salida será 120. El seno también. Match y el término en inglés que es sin. Y, por ejemplo, match.pi barra 2. Un logaritmo, por ejemplo, también. Match.log 10, 4, por ejemplo. También tenemos el cmatch, que habrá que importarlo. Y es, por ejemplo, para realizar números complejos. Vamos a hacer aquí un comentario. Complejo 2 más 4j, por ejemplo. Conjugar cmatch.conjugate complejo y fase cmatch.face complejo, y nos tendría que dar el resultado. No os preocupéis, esto es solamente otro añadido más de una librería que es posible que no utilicéis tanto. Una que seguro que utilizaréis será random, vale, bueno, seguro, es muy popular, hay que también importarla. Me apetece ahora enseñaros este tipo de librerías para que veáis que hay mucha riqueza en cuanto a este tema, y por lo tanto es un tema que debéis aprender. Nos sirve para generar números aleatorios, por ejemplo, números aleatorios. Tenemos que escribir random.random. De esta forma llamamos a random. Y entero aleatorio, por ejemplo, random radient 1, 100, para que sea un número entre 1 y 100 o 1 y 10, por ejemplo. Y lista aleatoria random simple range 1, 10 y 2. De esta forma crear una lista aleatoria de 2 elementos. Entonces, esta librería la tocaremos más, de hecho la he trabajado en alguno de los proyectos que ya he subidos, y seguiremos hablando. No sé cuál será el próximo tema que hablaré en el canal, pero seguiremos profundizando quizá con las estructuras de control avanzado. Es posible, porque he tocado ya números, hemos tocado strings, el casteo, las funciones. Entonces creo que no, también hemos tocado las estructuras de control avanzado, como los bucles. Pues dejarme que piense un poco y veré sobre qué sigo subiendo vídeos. Gracias por seguir en el canal, suscribiros y darle me gusta, que eso me ayudará mucho a seguir.